pasará Obama, pasará Rajoy, pasará Artur Mas. No sabemos cómo pasarán, si quedarán en la historia como un borrón o la gente los considerará de otra manera, pero lo que te aseguro es que van a pasar. Pasarán las filosofías, pasarán las modas, pasarán las teorías, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanecerá para siempre, así ha dicho Dios. Por eso, no te aferres a las costumbres, no te aferres a las modas, no te aferres a ninguna religión, aférrate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, además de que no cambia, no va a pasar, va a permanecer para siempre, como el reino del Señor Jesucristo, va a permanecer para siempre. Por lo tanto, eso es lo que más garantías te da, lo que más seguridad te puede proporcionar. Nadie puede prometer vida eterna. Si tú te fijas en las religiones, unos prometen reencarnación, otros prometen, felicidad, otros prometen 70 vírgenes en el cielo, pero vida eterna solo Dios la puede prometer, porque solo Dios la puede dar. Por eso no estamos aquí para hablar de religiones, estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, que es la que da testimonio de Cristo, es la que da testimonio de los planes de Dios, que son maravillosos. Hace años leí uno de esos libros de dietas y de nutrición, porque quería adelgazar. Siempre yo estoy luchando con este asunto. Y cuando dejo de luchar, viene mi esposa y me recuerda que luche con ello. Pero en ese libro, uno de los mejores libros que yo he leído sobre dietas, hablaba de cómo los alimentos influyen y modifican el comportamiento de nuestro cuerpo. O sea, alimentos que tienen mucha azúcar, por ejemplo, pues hacen que tu cuerpo funcione de una determinada manera. Alimentos que tienen muchas calorías, pues van a proporcionarte energía. Alimentos que tengan mucha fibra van a ayudarte en tu sistema digestivo. Y así, no soy experto, pero aquel libro me gustó mucho porque me ayudaba a entender que mi cuerpo, mi estómago, la digestión, procesa los alimentos según el tipo que sean, y hay alimentos que son malos, hay alimentos que son buenos, hay alimentos que sirven para una cosa, otros alimentos sirven para otra cosa. De la misma manera, hay pensamientos que van a venir a mi vida y que yo puedo darles entrada o puedo rechazarlos, porque van a modificar mi conducta, porque van a modificar mi corazón, porque me van a afectar de una o de otra manera. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en estas cosas tenemos que pensar. O sea que si yo me pongo a pensar en algo que se sale de estos parámetros, estoy metiendo a mi mente alimentos malos. Estoy metiendo a mi corazón, a mi yo, le estoy metiendo colesterol, le estoy metiendo grasa de cerdo, le estoy metiendo todo lo peor que yo me pueda echar encima. Pero si yo me pongo a pensar en lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo de Dios, lo que viene del cielo. En todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto yo me tengo que poner a pensar, a meditar. Estos son los tipos de cosas que tienen que ser la gasolina para mi mente, para que mi corazón funcione bien, a máxima potencia y además centrado en las cosas que le van a agradar a Dios. Yo le he llamado a esta predicación entendiendo los ensayos de Dios. Porque Dios hace ensayos, pero no como un científico de laboratorio
que prueba y ensaya fórmulas hasta dar con la fórmula correcta de lo que quiere encontrar. No me refiero a ese tipo de ensayos. Me refiero más bien, por ejemplo, cuando se va a hacer una obra de teatro, el día de la presentación en público, todo sale bien porque previamente se han hecho muchos ensayos. Se han hecho ensayos de las luces, se han hecho ensayos del sonido, los actores han ensayado, los del vestuario han ensayado, los maquilladores han ensayado, se hizo un ensayo general con todo coordinado o varios ensayos generales, de manera que el día que se presenta la obra, todo sale bien, porque hubo una serie de ensayos previos que servían precisamente como figura de lo que luego sería. En el ensayo no hay público, en el ensayo no hay trajes de gala. El día de verdad sí se presenta todo eso, pero el ensayo sirve precisamente como una referencia para lo que va a ser el día de después. Si alguien fuera el día del ensayo general a ver la obra de teatro, sería lo mismo que si fuera el día de la presentación. Lo único que el día de la presentación, pues seguramente está el alcalde de la ciudad, está el ministro de Cultura, está, quién sabe si el rey. Bueno, algo parecido, para que tú me entiendas, es lo que ocurre con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. La palabra de Dios nos muestra que Dios ha hecho ensayos a lo largo de la historia para que definitivamente el día que Él se presente, en verdad, en primera persona, todos hayamos hecho esos ensayos y poder estar con Él como Él dice que tenemos que estar. Yo quiero que hoy tú tomes esta predicación como algo que va a nutrir tus pensamientos. Por eso te he citado al principio lo que decía Pablo a los filipenses, para que tú pienses en estas cosas. Hay pensamientos que te van a ayudar, pero hay pensamientos que vienen a destruirte, que vienen a consumirte desde dentro. Hay pensamientos que te dicen, tú no puedes lograrlo, ¿para qué sirve esperar tanto a Dios? ¿Para qué me guardo en santidad? Yo no puedo con esto. Hay pensamientos que te dicen, es mejor que te rindas, es mejor que no perdones, es mejor que te quites la vida incluso. Pero de todos los pensamientos dañinos que pueden llegar a nuestra vida, hay uno que aún siendo hijos de Dios nos puede estar afectando y puede estar derribando nuestras expectativas con Dios, y se llama culpa. La culpa es un pensamiento que se termina convirtiendo en un sentimiento, en una amalgama que afecta todas nuestras emociones y toda nuestra mente. Es un mal silencioso, es una carga pesada que en verdad no me corresponde llevar. Sobre todo, el gran efecto que tiene la culpa es que me roba la paz. Una persona que experimenta culpa no experimenta paz, porque la paz precisamente es la ausencia de culpa. La paz es la ausencia de culpa. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que viene de Jesús es una paz que implica quitar la culpa. Quiero que vayas anotando todas estas cosas porque hoy es como un puzzle que va encajando las piezas. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo piensa que la paz se consigue cuando no hay guerra, cuando no hay sobresaltos, cuando no hay turbulencias ni en la economía, ni en la política. No, cuando un país está en paz es cuando tiene paz, vamos a decirlo así, con todos sus vecinos geográficos, cuando la economía está estable, bueno, está en paz. Pero Jesús dice, esa no es la paz que yo doy, esa es una paz exterior. Es una paz, por tanto, que tú no puedes controlar, porque depende de que el vecino se enoje contra ti, o se le levante envidia contra ti, o se encapriche de algo tuyo, simplemente. Como un ladrón que se encapricha de algo tuyo y te lo roba,
y se acabó la paz. Esa paz exterior no afecta muchas veces a nuestro corazón. Hay gente que teniendo paz en lo exterior vive por dentro una guerra, vive por dentro culpa, porque está enemistada con Dios. Pero precisamente Jesús, en Juan 14, 27, nos dice: yo os doy una paz especial. Es una paz que va a residir y va a generar desde dentro de tu corazón una estabilidad que te va a permitir que, aunque alrededor, en lo externo, haya conflictos, tú vas a tener paz. Es decir, le da la vuelta a la tortilla. Ya no es una paz que se logra desde fuera hacia adentro. Es una paz que se vive desde dentro, independientemente de lo que haya por fuera. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque como estamos en las fiestas del otoño, hace unos días comenzamos con la fiesta de Yom Teruah. Yo prediqué la semana pasada, la fiesta de las trompetas, pero este martes por la tarde, desde el martes por la tarde hasta el miércoles por la tarde, se celebra bíblicamente la fiesta de Yom Kippur, que significa el día de expiación, el día del perdón de los pecados. Es una fiesta para el mundo judío, y te cito el mundo judío porque la Biblia le fue dada a los judíos, fue escrita por judíos, fue escrita para judíos. Nosotros, como un injerto, hemos sido puestos allí dentro. Y es bueno que nosotros, que no somos judíos, pero que Dios le ha placido meternos en ese olivo contra naturaleza, nos quitemos nuestras gafas latinas, nuestras gafas griegas, nuestras gafas, podríamos decir, occidentales, y nos pongamos las gafas hebreas, para poder sumergirnos en el espíritu de la palabra y poder así entender lo que Dios estaba queriendo decir en cada circunstancia. Decía que Yom Kippur es una fiesta que dentro del mundo judío es la más solemne de todo el año. Es la fiesta donde hoy por hoy Israel se paraliza por completo. Apenas unos cuantos batallones del ejército se mantienen en guardia, algunos cuantos médicos en los hospitales se mantienen en guardia, pero nadie trabaja, absolutamente nadie, porque se considera el día más solemne, el día más serio, el día más importante dentro de todas las fiestas que se celebran marcadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el día en el cual se supone que Dios perdona todos los pecados de la nación, de toda la nación. Por eso es una fiesta que abarca toda la nación, traspasa el límite de lo familiar, como las otras fiestas tienen un carácter mucho más familiar. La de Yom Kippur es una fiesta mucho más nacional, donde Dios perdona los pecados de ignorancia de la nación, de todo hijo de Dios que hubiera pecado y digamos que no se dio cuenta o no supo pedir perdón a tiempo. Pero voy a hacer un paréntesis aquí para explicarte lo de los ensayos de Dios. Romanos 5:14, por ejemplo, nos habla de que Adán es una figura de Cristo. Adán fue como un ensayo del Cristo que había de venir. ¿Por qué? Porque Adán, antes de pecar, vivió en un estado de santidad, vivió en un cara a cara con Dios. Adán escuchaba hablar a Dios, todos los días se reunía con Dios, todos los días tenía conversaciones con Dios, informales. Adán no se presentaba delante de Dios arrodillado: Señor, yo te pido que tú me muestres dónde está el elefante que no lo encuentro. No, Adán simplemente se despertaba y Dios estaba ahí con él, y Dios hablaba con él y él hablaba con Dios. Era como una figura del Cristo que había de venir más adelante, del Mesías. Hebreos 9:24 nos habla de un tabernáculo terrenal hecho a mano y de uno verdadero que está en el cielo.
Es decir, que el tabernáculo terrenal era figura del que había de venir. Y sabemos que Jesucristo, cuando vino, en Juan dice que el verbo habitó entre nosotros. Y ese verbo habitó es la misma palabra que tabernáculo. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Era, por lo tanto, ese tabernáculo que Moisés construyó en el desierto y que tenía que estar en medio de todo el campamento de las 12 tribus. Era figura del Cristo que había de venir y que tendría que habitar en medio como el rey, como el centro de todo, ¿no? Como esa canción tan hermosa que cantamos, que el centro de todo sea Jesús. El arca del testimonio, por ejemplo, que estaba dentro del tabernáculo de reunión, el arca perdida que está buscando Indiana Jones, ese arca era lo más parecido, era figura de la presencia prometida de Dios. De manera que estaba ese arca en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Llegó un momento cuando los hijos de Aarón, 2 hijos de Aarón, de los 4 que tenía, un día se les ocurrió ofrecer un incienso extraño, dice la Biblia. Quiere decir que ellos habían hecho una especie de culto a Dios, pero fuera de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que se tenían que hacer las cosas. Recordamos que en aquella época, cuando acababan de salir de Egipto y estaban en el desierto, Dios le estaba hablando a Moisés todas las normas del culto religioso que tenían que hacer, de la devoción que tenían que hacer a Dios. Entonces le decía, pues tú vas a encender la lámpara todos los días, tú vas a poner los panes de la proposición, tú vas a ofrecer un incienso a tal hora del día. Todo quedó establecido. Pues un día, 2 hijos de Aarón ofrecieron un incienso fuera del horario y fuera de la forma y fuera del llamado que Dios había hecho, porque no les tocaba a ellos, les tocaba a Aarón, su padre. Cuando lo hicieron, dice la Biblia que vino un fuego que los mató por hacer cosas fuera de como Dios estaba diciendo que se tenían que hacer. Es decir, estaban ensayando mal cómo se tenían que hacer las cosas. Por eso hay que tener muy en cuenta cómo ha dicho Dios que se hagan las cosas. Porque lo que se haga fuera de cómo Dios las ha definido, Dios no lo va a aceptar. Es más, aunque tú lo hagas para Dios, Dios lo va a repudiar, Dios lo va a desechar. Estos 2 sacerdotes murieron y en ese momento Dios le dijo a Moisés, dile a tu hermanito Aarón que no entre todo el tiempo en el lugar santísimo donde está el arca, porque si no va a morir. A partir de ahora no entrará nunca más en el lugar santísimo, sino solamente en el día de Yom Kippur. Entonces Moisés se lo dice a Aarón, mira, me ha dicho Dios que te diga que solamente a partir de ahora en el lugar santísimo vas a entrar tú, que eres el sumo sacerdote, pero solamente el día de Yom Kippur. Solamente ese día. Y el día que entres, y entonces ahí mismo le define Dios todas las cosas que tiene que hacer el día de Yom Kippur. Le dice, por ejemplo, al sacerdote que tiene que ir vestido de lino, desde los calzoncillos hasta la capa de fuera. Todo de lino. Nada de algodón, nada de pelo de cabra, nada. Lino fino. Se tenía que lavar previamente todo el cuerpo, tenía que entrar a hacer un ritual que quizá luego hablemos un poco de eso, pero Dios le define cómo tiene que hacer las cosas. Y le dice, solamente en el día de Yom Kippur va a entrar el sumo sacerdote, y solo, sin estar acompañado de nadie, él solo. El lugar santísimo, por lo tanto, adquiere en ese momento una dimensión muy especial. No cualquiera podía entrar allí, solo un privilegiado, que era el sumo sacerdote, y solamente una vez en todo el año. Nada más. Si alguien entraba fuera de tiempo o alguien no llamado por Dios entraba, iba a morir. Y así sucedía. El arca del testimonio entonces era lo más parecido a la presencia de Dios. Pero fíjate qué curioso que solo esa persona y solo ese día podía disfrutar de ello.
Era un ensayo de lo que más adelante iban a disfrutar todos los hijos de Dios. O sea, el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no podía haber nadie en el tabernáculo de reunión. Todo el mundo tenía que quedar fuera del tabernáculo hasta que el sumo sacerdote saliera de nuevo, habiendo cumplido todo el ritual que tenía que hacer allí dentro. Toda la gente tenía que quedar fuera. ¿Tú te imaginas esos millones de personas en el desierto, fuera del tabernáculo, esperando a ver si el sumo sacerdote salía vivo? Porque también podía ocurrir que no saliera, porque ofreciera un cordero con defecto o porque él no hiciera las cosas conforme a como Dios había dicho que se tenían que ensayar. Eso era una expectación impresionante. El pueblo sabía que si el sacerdote salía vivo es porque los pecados de toda la nación habían sido quitados. El contador se había puesto a cero y todos quedaban sin culpa delante de Dios. Por eso era un día tan solemne, donde nadie trabajaba, donde todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba ese día en el lugar santísimo. Más cosas acerca de los ensayos de Dios. Génesis dice que nosotros mismos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay un modelo, ¿verdad?, en el cielo para todas las cosas. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, fíjate qué interesante, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, ¿y qué es la ley? Pues puedes tomar desde Génesis, todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Allí está definida toda la ley que Dios le dio a Moisés. Dice que la ley tiene la sombra de lo que va a venir. Amigo mío, la ley es profética. La ley, cuando te dice que la ley es la sombra, es que tú, viendo la ley, te puedes hacer una idea de lo que va a venir. Si yo proyectara ahora un foco aquí, si pusiéramos una sábana y yo pongo un foco detrás de mí, vosotros veríais mi sombra en la sábana, ¿verdad? Y si me pongo de lado, veríais que tengo un poquito de barriguita. Si no me conocierais, diríais, este pastor necesita una dieta. Quizá veríais la sombra de mis gafas un poquito ahí en la cabeza y diríais, ese pastor usa gafas. Veríais mi altura y diríais, bueno, es un 80 más o menos. No sabríais mi color de pelo, no sabríais si soy blanco o negro, pero sabríais unas cuantas cosas. Os podríais hacer alguna idea. Si me vierais danzar en la sombra, veríais si danzo bien o mal. Si me vierais correr, veríais si soy rápido o lento. Podríais saber muchos detalles, aunque no todos los detalles. Podríais tener una aproximación, sería como un ensayo. La ley es un ensayo, es una sombra de los bienes venideros que vamos a tener. Dice en Hebreos 8, del 3 al 5. Vamos a leerlo porque el libro de Hebreos es una pasada. Fíjate que es una carta escrita precisamente a judíos, creyentes. A ver, se me han perdido los judíos por aquí. Hebreos 8, del 3 al 5 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, porque es una persona pecadora. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está hablando del Mesías, si estuviese sobre la tierra. Dice que esas ofrendas que se ofrecen según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, todo el ritual que hacían los sacerdotes cada vez que hacían un sacrificio, cada vez que ofrecían incienso, cada vez que se lavaban, cada vez que limpiaban los utensilios del templo, todo lo que era el oficio de los sacerdotes
es una sombra, es una figura, es un ensayo. En hebreo se dice mikra, es un ensayo de lo que había de venir. Todo está relacionado con lo que había de venir, y lo que había de venir era el Mesías, era el Rey de Reyes, el reino eterno. Ahora, si todo el sistema de culto, de sacrificios y de adoración del Antiguo Testamento era sombra de lo verdadero, de lo que venía después, haríamos bien en mirar no solamente lo que Dios dijo en su palabra que se tenía que hacer. Por ejemplo, en la Pascua había que sacrificar un cordero que fuera menor de 1 año, que no tuviera defecto. O sea, no podía ser un corderito que tuviera una pata y que cojeara, o que tuviera una herida, que tuviera una mancha en la piel. No valía, tenía que ser de determinada manera. Ahora bien, además de eso, cuando Dios da una ley, ocurre igual hoy en día, cuando el gobierno da una ley, luego esa ley se tiene que reglamentar, se tiene que ir al detalle, a ver cómo llevamos a cabo esa ley. Por ejemplo, el gobierno dice: en las autopistas no se puede circular a más de 120 por hora. Muy bien, esa es la ley. ¿Cómo se reglamenta eso? Pues el gobierno pone unas señales en las autopistas, cada X kilómetros, cada vez que alguien accede a una autopista, pone radares, le da instrucción a la Guardia Civil y dice: oye, el que vaya más de 120, le pone la multa. Eso se reglamenta de esa manera, ¿verdad? Cuando Dios dijo, por ejemplo, en los días de reposo no se puede hacer ningún trabajo. Entonces, ¿cómo se reglamenta eso? En esa reglamentación que no está escrita por Dios, que Dios no dio el detalle de cómo hacer cumplir el día de reposo, sino que fueron ya los propios ancianos de Israel los que empezaron a establecer un conjunto de reglamentaciones. A esas reglamentaciones también nosotros tenemos que hacerle caso, porque ellos, sin saberlo, estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios para que esas reglamentaciones nos hablaran también acerca de las cosas venideras. Te pongo un ejemplo de lo que era una reglamentación. En el día de reposo se decía: no se puede trabajar. Entonces, si una persona tenía que caminar más de 2 kilómetros, no podía hacerlo en día de reposo. Porque los ancianos, el grupo de sabios, cuando hicieron el detalle de la ley de Dios, dijeron: vamos a considerar que caminar más de 2 kilómetros es trabajo. Si caminas 1 kilómetro 900, está bien. Pero si caminas 2 kilómetros, no se puede. Entonces, empezaron a hacer como ese detalle de las leyes de Dios. Y haciendo ese detalle de las leyes de Dios, descubrimos también que allí hay muchos aspectos que nos hablan de Cristo, del Mesías y de todo lo que Él tenía que hacer. Por ejemplo, ¿os acordáis que cuando el Señor entró en Jerusalén unos días antes de la Pascua, donde murió, Él entró montado en un pollino y la gente empezó a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas? Esa frase, cuando tú la lees en el Evangelio, si tú tienes las gafas griegas, como las que hemos tenido nosotros toda la vida, pues, bueno, te parece algo curioso, que bien, la gente estaba emocionada, pero si lo piensas bien, eso era un fenómeno un poco extraño, porque en Jerusalén, ¿quién mandaba? Los fariseos, los sacerdotes, los que odiaban a Jesús y finalmente lo acusaron. Por lo tanto, era muy raro que ellos permitieran que de repente esa explosión de júbilo y esa manifestación de alabanza se la hicieran a Jesús. Ahora, tú tienes que ponerte las gafas judías. Si yo te voy a contar con gafas judías y oídos judíos que tú tengas, yo te voy a contar lo que pasaba en la fiesta de la Pascua, para que tú entiendas que todo eso lo habían hecho los judíos durante siglos como un ensayo para cuando viniera el Mesías. 4 días antes de la Pascua había que seleccionar un cordero. Ese cordero lo seleccionaba cada familia, pero el sumo sacerdote de Israel
seleccionaba un cordero en representación de la nación. Y entonces él caminaba hasta Belén, que está relativamente cerca de Jerusalén, caminaba hasta Belén, porque en Belén se criaban los corderos que se sacrificaban en el templo. Entonces el sumo sacerdote caminaba, seleccionaba el mejor cordero, el cordero que cumplía con todas las características que Dios había dicho en la ley, y lo traía en brazos. Lo tenía que traer y cuando entraba en Jerusalén con el cordero, 4 días antes de la fiesta de Pascua, la gente recibía al sumo sacerdote y todo el mundo gritaba: ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos: preparadme un pollino, y poner allí vuestros talits, vuestros mantos sobre él, porque yo voy a montar en él. Y cuando Jesús entró por esa calle de Jerusalén, la gente en verdad estaba esperando al sumo sacerdote que viniera con el cordero. O sea, todo el mundo estaba preparado para el ensayo. Lo más probable que ocurriera es que los propios discípulos de Jesús comenzaron con los primeros avisos: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente que no veía bien qué estaba pasando empezaron al unísono y todo el mundo cantaba y echaban sus palmas, como normalmente se hacía cuando venía el sumo sacerdote con el corderito. Eran ensayos. Y luego resulta que viene el Mesías y empieza a cumplir y a ser el protagonista de verdad el día de la presentación oficial, cumpliendo con todos esos ensayos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dijo: consumado es. Consumado es. Cuando el sumo sacerdote sacrificaba ese cordero de Pascua en representación de la nación, él decía: consumado es. Cuando el pueblo oía al sumo sacerdote decir consumado es, ya todo el mundo se iba a su casa a matar a su cordero y a preparar la fiesta de Pascua familiar. Eran ensayos. Toda la vida, toda la historia de Israel, el sumo sacerdote había dicho: consumado es. Jesús, cuando murió en la cruz, le oyeron decir: consumado es. Los judíos que estaban allí, esa frase no les pasaba desapercibida. Los judíos que estaban allí pensaban: ha dicho lo mismo que el sumo sacerdote cuando sacrifica el cordero. No era una frase cualquiera. No es que a Jesús se le ocurrió en ese momento decir esa frase. Estaba haciendo la presentación oficial de lo que había sido el ensayo histórico en la Pascua. Cuando el Señor Jesús cuenta la parábola de las vírgenes en Mateo capítulo 25, Él cuenta que había 10 vírgenes, que 5 se durmieron, que las otras 5 también se durmieron, pero cuando vino el esposo, se oyó una voz que decía: ahí viene el esposo, ¿verdad? Bueno, resulta que ese ejemplo que toma Jesús para contar esa parábola es precisamente como se hacen las bodas en Israel. Es un ensayo. Tal y como se celebraban las bodas, es un ensayo de lo que luego el Mesías iba a hacer con su esposa, la iglesia, con todos aquellos que vinieran a ser la esposa de Cristo. Por eso sonaría la trompeta, por eso vendría la voz que diría: ahí viene el esposo. Por eso ocurrirá que el esposo raptará a la esposa. Por eso es tan interesante y tan diciente que tú y yo conozcamos con gafas judías cómo se hacen las cosas en Israel, o por lo menos cómo se hacían en el tiempo de Jesús. Porque ya hoy han cambiado mucho y se han hasta secularizado mucho. Pero en el tiempo de Jesús, estudiar los escritos de los historiadores de aquel tiempo, que relataban más o menos objetivamente cómo se acontecían las cosas, cómo se desarrollaban las fiestas, uno aprende de eso, que todo eso es figura de lo que ha de venir. Por eso, si tú haces un estudio, que yo te lo recomiendo, de cómo se celebraba una boda en el tiempo de Jesús, allí en Israel, te vas a dar cuenta que coincide exactamente
con los planes que Dios tiene para con su iglesia. Por eso Pablo, judío, criado en la ley, en la más estricta ley, a él no le fue difícil dar ese cambio, ese giro para, sabiendo lo que decía la ley, entender que todo eso encajaba con Jesús de Nazaret. Porque él conocía los ensayos, solo le faltaba creer en el Mesías, Jesús. Y cuando creyó, vio que todas las piezas encajaban, y por eso él en sus cartas siempre comparaba a Cristo con el esposo y a la iglesia con la esposa. Y nos habla de todo ese paralelismo, porque todo eso había sido un ensayo de lo que el Mesías tenía que hacer. Levítico 23, 2. Quiero que anotes este versículo como algo importante. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y no voy a relatarlas todas, te lo dejo como tarea para casa, pero ahí vas a leer todas las fiestas, las de la primavera, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, y las del otoño, Yom Teruá, Yom Kippur y tabernáculos. Y también habla del Sabbat, como el día de descanso. Dice, las fiestas solemnes de Dios, dice, habla a los hijos de Israel cuáles son las fiestas de Dios, no cuáles son las fiestas de Israel. Claro, como Dios se las dijo a Israel, Israel era el que las celebraba, era el único país sobre la tierra que celebraba. Pero no es que fueran fiestas de Israel o solo para Israel, es que Dios le encomendó a Israel la palabra para que la conservara, y ha llegado hasta nosotros. Pero son fiestas de Dios, que te quede muy claro. No son fiestas judías, no son fiestas de Israel, aunque a día de hoy prácticamente solo Israel las celebra. Pero los que vamos entendiendo un poquito de los planes de Dios, nos damos cuenta de que esas fiestas tienen un significado muy importante, porque esas fiestas, dice, son santas convocaciones. ¿Sabes cuál es la palabra convocación en el original hebreo? Voilà, ¿cuál es? Te la he dicho hace un rato. Mikra. Es un ensayo, pero además es un ensayo que tiene carácter de asamblea. Como cuando la sinfónica está ensayando. Y está ahí la gente, y están ensayando, están afinando los instrumentos, están haciendo los ajustes, están armonizándose, porque el día de la presentación todo tiene que quedar clavado, perfecto. Bueno, las fiestas del Señor son mikra, son ensayos de los planes de Dios. O sea que en las fiestas, en esas santas convocaciones, Dios movilizaba a todo Israel para que ensayaran algo que luego se iba a cumplir de verdad con el Mesías. ¿Estás entendiendo por qué son importantes las fiestas? Y cuando este martes por la tarde empiece el día de Yom Kippur, yo quiero que tú pienses en estas cosas. Es un ensayo que se hizo históricamente y que estamos haciendo históricamente hasta que el Señor vuelva. El día de Yom Kippur es un día de ayuno, es un día, dice la Biblia, para afligir nuestras almas, porque es un día donde nos tenemos que dar muy bien cuenta de que Cristo es el que ha pagado la culpa por nuestro pecado. Él es el que expió, el chivo expiatorio de nuestro pecado. O sea, para que tú no tengas culpa, sino paz, Él se llevó tus culpas y te dio su paz. Ese es el intercambio que Él hace en tu vida, para que tú puedas tener la paz que el mundo no puede dar. Por ejemplo, en esas santas convocaciones se nombra el Sabbat como día de reposo. El día de reposo era el día en el que todo el mundo iba a la sinagoga, en el que la gente no trabajaba, para buscar a Dios, para congregarse, para leer juntos la Biblia, para consagrarse a Dios. Todo eso era un ensayo de lo que ha de venir cuando estaremos con Dios.
toda la asamblea, toda la congregación de los creyentes. Por ejemplo, la fiesta de Pascua, para que tú entiendas lo que estoy tratando de explicarte hoy. La fiesta de Pascua pertenece al ciclo de la primavera. Y las fiestas de la primavera ya tuvieron su cumplimiento cuando vino Jesucristo a la tierra, hace 2000 años. Ya tuvieron su cumplimiento. Él es nuestra Pascua, dice la Biblia, que ya fue hecha. Pero entonces cuando tú te pones a analizar la fiesta de Pascua, te das cuenta de que todo eso que pasó, esa especie de obra de teatro, que no es una obra de teatro, eso pasó de verdad. Pero todo eso que pasó era como una obra de teatro, como un ensayo de lo que Cristo luego iba a hacer. Ahí tienes a Egipto, que representa la esclavitud, la atadura. Tienes la levadura, que representa el pecado. Tienes a Faraón, que representa a Satanás. Tienes a Moisés, que es un símbolo, un ensayo de Cristo, porque es un libertador. Y tienes la muerte de los primogénitos, representando a los que van a morir condenados en el infierno, a los que van a ser juzgados a perpetuidad. Ahí tienes todos los símbolos, el ensayo de lo que había de venir. Tienes la entrada a la tierra prometida como ensayo de lo que nosotros vamos a vivir con el Señor. Por eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros en Yom Kippur? Sabiendo que Yom Kippur también es un ensayo de lo que ha de ocurrir. Las fiestas del otoño no han tenido su cumplimiento todavía en el Mesías. Se tendrán que cumplir cuando el Mesías vuelva por segunda vez. Jesucristo, antes de marcharse al cielo, antes de ser llevado al cielo por el Padre, Él le dijo a sus discípulos: yo voy a regresar, voy a volver. Y es lo que estamos esperando todos los cristianos. De manera que cuando Jesucristo vuelva, los judíos le van a reconocer como el Mesías, pero porque ellos han estado ensayando toda la historia y ahora sí le van a ver como un rey. Porque Jesucristo, cuando venga, vendrá como rey. Por eso habrá muchos judíos que se van a convertir durante la tribulación, porque van a ver a Jesús como rey. Nosotros, sin embargo, le estamos esperando por segunda vez, porque ya entendimos que en la primera vez no venía como rey, venía como cordero sufriente, como Mesías sufriente, y la segunda vez aparecerá, dice la Biblia, pero esta vez para reinar. Levítico 16, del 9 al 10. Aquí es donde Dios está definiendo a Moisés lo que hay que hacer en el día de Yom Kippur. Dice: hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Es decir, se le ponen las manos, se le traspasan los pecados de la nación a ese cordero y se le sacrifica. Y con esa sangre de ese macho cabrío, con esa sangre el sumo sacerdote entraba una vez en el lugar santísimo, detrás de la cortina, donde estaba el arca del testimonio, y sobre el propiciatorio, en el lado oriental, en el lado este, él tenía con el dedo que hacer así 7 veces sobre la tapa del propiciatorio. Apenas unas gotitas caían ahí. Y después tenía que hacer todo un ritual. Yo no te lo voy a contar hoy en detalle, pero él tenía también que coger unas brasas, mezclarlas con incienso y echarlas también allí. Pero ese primer cordero, ese primer macho cabrío, lo tenía que ofrecer en expiación por el pecado. Es decir, la expiación es quitar la culpa. La culpa del pueblo era traspasada a ese chivo, y ese chivo era el ¿qué? Chivo expiatorio. De ahí viene la frase que se suele utilizar:
El chivo expiatorio es aquel a quien le cae el palo, a quien le echan las culpas, ¿no? Bueno, de ahí viene. Dice que había otro macho cabrío, eran dos en representación del pueblo, porque previamente el sumo sacerdote también había tenido que ofrecer por sí mismo un becerro y otro macho cabrío. Dice que en estos dos, el segundo dice, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Expiación en el primer caso, reconciliación en el segundo caso. Es exactamente lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Él tomó el papel de esos dos machos cabríos, de los dos. El de expiación para quitar el pecado, ahora te voy a leer unos cuantos versículos, pero también el de reconciliación, porque quitar el pecado no solamente no te garantiza que tú puedas tener amistad con Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios, necesitas reconstruir una relación con Dios. Y para eso es necesario que tú y yo entremos al lugar santísimo, detrás de la cortina, como hacía el sumo sacerdote, a la presencia de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Los beneficios del sacrificio de Cristo. La fiesta de Pascua y el sacrificio que se hacía en expiación por los pecados en Yom Kippur tienen mucho que ver, porque Cristo los aunó de alguna manera. Fíjate que para los judíos, desde Yom Teruah, que es la primera fiesta del otoño, hasta Yom Kippur, son 10 días, los judíos le llaman días temibles, días de arrepentimiento. Ellos piensan en su tradición, o sea, cuando ellos cogieron la ley de Dios, dijeron, bueno, vamos a ver cómo reglamentamos esto, cómo lo adornamos todo esto. Entonces ellos decían que en Yom Teruah le llamaban el día en que se abren las puertas del cielo. En Yom Kippur le llaman el día en que se cierran las puertas del cielo. De manera que cuando se cierran las puertas ya nadie puede entrar. Son días para el arrepentimiento. Y así ocurrirá con la segunda venida. En Yom Teruah la iglesia será arrebatada, como explicábamos el fin de semana pasado. Está en Tesalonicenses, capítulos 4 y 5. En otros pasajes también tú lo encuentras. La iglesia va a ser quitada de la tierra en un acto sobrenatural de Dios. No será eso la segunda venida del Señor, sino que el Señor vendrá en las nubes. No tocará la tierra, sino que nosotros y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados y seremos todos llevados al cielo y con el Señor estaremos en el cielo. 7 años más tarde volveremos y eso será en una fiesta de Yom Kippur, cuando el Señor venga. Y ya en esos 7 años los que hayan estado en la tierra, habrá dependido de ellos si se arrepienten de sus pecados o no, al ver todas las calamidades que van a suceder en la tierra. Pero cuando el Señor venga por segunda vez y ahora sí toque la tierra, como dice en Zacarías, se cerrarán las puertas del cielo. Ya no habrá lugar para más arrepentimiento. En ese momento empezarán los juicios y ya no habrá lugar para más arrepentimiento. De manera que los judíos, no sé si son muy conscientes, pero eso que hacen de llamarle a este día apertura de las puertas del cielo y a Yom Kippur el cierre de las puertas del cielo, en verdad nos está hablando. Es como un ensayo de lo que va a suceder. Por eso es tan interesante estudiar las fiestas del Señor y que podamos tener claro lo que va a ocurrir. En Mateo 5, 23 al 24, el Señor Jesús
está hablando de que si tú traes tu ofrenda al altar, pero un hermano tiene contra ti algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, deja tu ofrenda allí aparcada, vete donde está tu hermano, reconcíliate con él y después vienes y ofreces tu ofrenda a Dios. Eso que explicaba el Señor Jesús es justamente lo que se hacía en Yom Kippur. Porque en Yom Kippur el perdón de pecados era de los pecados del hombre hacia Dios. Pecados directos hacia Dios. Pero si tú lo que tenías era un pecado contra otro hombre, contra otra persona, antes de pedirle perdón a Dios en Yom Kippur por ese pecado, tenías que ir y arreglarte con esa persona. Si no, no había expiación de ese pecado. No se hacía efectiva a los ojos de Dios. No era válida. Y es algo que nosotros tenemos que tomar nota y hacer exactamente igual. Antes de venir yo a levantar mis manos a Dios, antes de venir yo a pedirle perdón a Dios por mis pecados, quizá yo tengo que ir y arreglarme y quedar en paz, apaciguar mi relación con aquella persona. Sea que yo le tengo que pedir perdón o sea que le tengo que perdonar, pero mi corazón tiene que estar libre de esa culpa, porque si no yo no puedo entrar al lugar santísimo. En Hebreos 9, capítulo que os recomiendo que leáis en casa, el 8, el 9 y el 10 enteros, pero en Hebreos 9 del 6 al 8 vamos a tomar algunos pasajes para que entendamos lo que ocurrió el día que Cristo murió. Y así dispuestas estas cosas, dice Hebreos 9, 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto, todo lo que Dios había establecido. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? ¿A Roma? Como dice el refrán, ¿todos los caminos llevan a Roma? Pues no. Qué pena. Lamento desconectaros vuestro GPS tradicional. Jesucristo es el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al lugar más privilegiado que exista en toda la creación, la presencia de Dios. Lugar que estaba reservado solo para una persona hasta el tiempo en el que vino Cristo, en el cual fue abierto ese camino para todos nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. En Hebreos 9, del 11 al 14, dice, y ciertamente, me he equivocado. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ¿de qué? ¿Qué pone ahí en tu Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia o no? Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de los bienes espirituales, de los bienes eternos, para que entiendas, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto se merece un amén, pero bien grande. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne,
todo eso que acabo de leer era el ritual que tenía que hacer el sacerdote. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escucha esto: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es un bien venidero. Eso, limpiar tu conciencia de obras muertas, ese es un bien en aquel tiempo venidero, ahora ya actual, presente para nuestras vidas. Ese es un beneficio que Cristo logró para ti cuando entró en el lugar santísimo y derramó su propia sangre. Y Dios consideró expiados todos tus pecados para siempre. Para siempre. De manera que la culpa, y ahora vuelvo al principio de la predicación, la culpa por los pecados ya no debería nunca más aplastarte. La culpa es un arma que usa el diablo en contra tuya si tú ignoras la verdad de Dios. Si tú no te apropias de este bien que en aquel pasado era un bien venidero, que tenía que venir, pero que ahora ya está aquí para que tú lo disfrutes. La paz de Dios. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es decir, no necesitas más sacrificios de corderos para quitar tu pecado. Ya no estás bajo esa ley. Ahora estás bajo la gracia. Ahora estás bajo la gracia. ¿La gracia qué es? Que Cristo tomó tu culpa para que tú seas libre y tengas paz. Eso es gracia. Es un regalo, no necesitas ningún esfuerzo, tú ya no tienes que traer ningún cordero, ya no tienes que cumplir con ese ritual de la ley. Sí tienes que cumplir la ley en cuanto a no mates, no robes, no blasfemes, no digas falso testimonio, etcétera, etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con sacrificios, ya no lo tienes que hacer. Eso es la gracia. Algunos quieren aplicar la gracia a toda la ley. Entonces pretenden adulterar, pretenden fornicar, como vivimos bajo la gracia, pues ya no estoy bajo la ley. Bueno, es una interpretación muy mala porque no conocen lo que dice la Escritura de Dios. No se han puesto las gafas judías, siguen con las gafas griegas y entonces dicen, ya no estamos bajo la ley, bajo toda la ley de Moisés, ya a la basura. ¿Ah, sí? ¿Será eso verdad? Entonces podemos matarnos unos a otros, podemos robarnos impunemente unos a otros. ¿Tú crees que eso le va a agradar a Dios? Podemos blasfemar el nombre de Dios si estamos ya bajo la gracia y no bajo la ley. No, evidentemente no. Entendiendo con las gafas judías, lo que está diciendo Pablo a los romanos es que ahora estamos bajo la gracia en cuanto a la expiación de nuestros pecados. Ya no necesito esperar que el sumo sacerdote entre de nuevo al lugar santísimo y sacrifique un cordero por mis pecados, porque ya Cristo lo hizo entrando una vez y fue una sangre limpia y perfecta, sin mancha como era Él, que Dios dijo, suficiente es. En mi Hijo tengo complacencia. Ya no hace falta más sacrificios de animales, ya no hace falta. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de Él mismo, para quitar, mira qué interesante, para quitar el pecado. En la Pascua se cubría, se pasaba por alto el pecado. Ahora Cristo lo quita. ¿Sabes cuál es la diferencia tan importante de eso? Que quita el pecado quiere decir que tú ya no eres culpable delante de Dios.
Ya no eres culpable. O sea, tu currículum ha quedado limpio delante de Dios. Tu hoja de vida, tu expediente queda anulado. Todo el acta de decretos que había en tu contra queda quitada, queda limpia. Si alguien mirara tu historial de pecados, por lo menos Dios, cuando lo vea, no va a considerar ninguno de ellos. Es como si estuviera limpia, porque Cristo quita el pecado, quita el efecto del pecado en tu vida. El efecto del pecado es la muerte y el efecto del pecado es la culpa. Por eso, cuando alguna vez peques, porque la carne es débil, porque seguimos teniendo que estar sometidos a este cuerpo de muerte en el cual vivimos, este contenedor temporal sometido a pasiones. Alguna vez puede que peques. Ese día no dejes que el diablo venga a acusarte y a decirte tú eres culpable delante de Dios. No lo permitas, porque ese arma la va a intentar usar el diablo para lograr que tú creas que Dios no te ha perdonado. Y si crees que Dios no te ha perdonado, entonces vas a intentar tú hacer esfuerzos para que Dios te perdone. Y entonces, qué tristeza tan grande, vas a entrar en una vida tan apagada de religiosidad que vas a creer que es por tus méritos que tienes que lograr que Dios te perdone volviéndote a portar bien. Y caerás en el fariseísmo y en la religiosidad y quién sabe si en la amargura y te caigas de la gracia. Y llegues incluso a pisotear la sangre de Jesús, creyéndote que por tus méritos puedes lograr reconciliarte de nuevo con Dios. Eso es pisotear la sangre de Jesús. Es lo mismo que apostatar. Los fariseos son apóstatas. No creen que el sacrificio de Cristo sea suficiente de una vez y para siempre. Y eso es muy grave, porque eso significa que quedas excluido del plan de Dios. Por eso no dejes que el diablo venga y te señale. Uy, tú qué malo eres, siempre caes en el mismo pecado. Mira, Dios ya no te va a perdonar pensamientos que te dañan, pensamientos que te consumen. ¿Y Dios oirá mis oraciones después de esto que he hecho? ¿Será que Dios me va a seguir escuchando? ¿Tendrá Dios paciencia conmigo? ¿Se habrá hartado Dios de mí? ¿Me seguirá amando Dios? Pensamientos dañinos para tu vida y para tu corazón que podrán hacer que te hundas en la religiosidad, incluso que llegues a negar a Cristo. A lo mejor no con tus labios, pero sí con tu actitud, con tu comportamiento religioso. Y eso es muy grave. En eso va a trabajar el diablo. Por eso, por favor, disfruta de la gracia. Pero cuando digo disfruta de la gracia no es, pequemos alegremente. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Valoro tanto el sacrificio que ha hecho Cristo, ocupando mi lugar de culpa, que ¿cómo pecaría yo de nuevo? ¿Cómo pecaría yo de nuevo? Intentaré por todos los medios no pecar. Pero si llego a pecar, sé que tengo un abogado que me defiende. Sé que tengo la gracia disponible todas las veces que me haga falta. Ese es mi reposo, esa es mi paz. Que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en mis obras, no en mis esfuerzos religiosos, no, en Cristo Jesús. Hebreos 9:28, ya estamos terminando. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, para los que no creen que el Señor Jesús va a venir otra vez o piensan que se tarda mucho, dice aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, no a los que no le esperan.
La semana pasada, ¿os acordáis cómo se llamaba la predicación? A ver, venga, libretas. Solo habría que pasar una hoja, pero bueno, ya os lo digo yo. ¿Le estás esperando? ¿Le estás esperando? Es importante que tú tengas, que estés esperando al Señor. ¿Cuándo vendrá? No sabemos, pero que le estamos esperando, le tengo que estar esperando. Le tengo que estar esperando porque a los que le estén esperando, a esos va a salvar. Hebreos 10 nos habla de cómo los sacrificios ya han cesado. Y si yo pretendo seguir haciéndolos, entonces me voy a sentir culpable de todo. Es el legalismo del que te hablaba antes. Ay, voy a ayunar para que Dios me escuche. Ay, voy a ir a evangelizar para que Dios se acuerde de mí. Voy a dar más diezmos y más ofrendas para que Dios me bendiga más. Si Dios, mira, la bendición más grande que Dios te ha dado, yo no sé qué le puedes estar tú pidiendo a Dios en este momento. Quizá le puedes estar pidiendo un trabajo, un esposo, un hijo. Quizá le puedes estar pidiendo a Dios un novio antes que un esposo. Quizá le puedes estar pidiendo a Dios una casa propia para no vivir de alquiler. Quizá le puedes estar pidiendo a Dios un coche nuevo. No sé lo que le puedes estar pidiendo a Dios, pero un corazón nuevo. La bendición más grande que Dios te ha dado es la salvación. ¿Qué cosa más grande que esa tú le puedes pedir a Dios? ¿Cuánto pagarías tú? ¿Qué valor tendría para ti la salvación? Un coche puede valer 10.000, si es bueno 20, 30.000 euros. Claro, los hay más caros, pero no nos vamos a ir al top. ¿Cuánto puede valer una casa? 100.000, 200.000 euros. ¿Tú crees que ese es el valor de tu salvación? Evidentemente no. Tu vida vale muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. En esta semana leí que habían detenido a unos sicarios. ¿Habéis oído la noticia? Usaban a niños menores de edad para cometer sus crímenes. Pagaban por la vida de una persona 30.000 euros. Eso es lo que vale la vida de una persona para un mafioso, para un narcotraficante. 30.000 euros. Por 30.000 euros se deshacen de una persona. Por favor, 30.000 euros. Cristo pagó con su propia vida. Con su propia vida. Por ti. Eso no tiene valor. Eso no hay valor económico que lo pueda pagar. Por lo tanto, recuerda siempre que la bendición más grande que Dios te ha dado es la salvación. Si el diablo quiere venir a señalarte, desmiéntele, como hizo Cristo cuando fue tentado por el diablo. Desmiéntele con la palabra de Dios. No, Satanás, ya Cristo pagó por mis pecados de una vez, pagó todos mis pecados. No me vengas a señalar. Y cuando el diablo te diga, pero es que has vuelto a caer, has vuelto a ver pornografía, has vuelto a fumar, has vuelto a robar, has vuelto a mentir a tus padres, a tu líder, a tus hijos, tu esposa, a tu esposo. Cuando el diablo venga a tratar de meter el dedo en la herida, dile, Satanás, no me vas a engañar, porque Cristo murió por todos mis pecados. Sabiendo que yo era débil y que iba a volver a caer, Él murió por todos mis pecados. Y precisamente saber eso es lo que más fuerte te va a hacer la próxima vez para no caer en la tentación. Y precisamente todo eso, cuando vas al capítulo 11 de Hebreos, te habla de la fe. Para que todo esto lo creas por fe. Por fe. Dice, cuando narra en Hebreos 11, los héroes de la fe, los que hicieron muchas cosas sin ver, sin poder disfrutar de los bienes venideros, pero por fe lo hicieron. Ahora nosotros tenemos muchas cosas ya que se han cumplido, ahora estamos esperando otras que faltan por cumplirse, pero vamos a creerlas por fe. Vamos a esperarlas por fe. ¿Oramos? Oramos para sacarnos de encima esos restos de culpa que
el diablo haya querido hacernos recordar. Hay una culpa que es buena, pero más que culpa, yo le llamaría convicción de pecado. La convicción de pecado es buena, porque tú estás convencido de que si has cogido algo que no era tuyo, pues has robado. Esa convicción de pecado te lleva a pedirle perdón a Dios, a humillarte. Pero cuando lo que sientes es una culpa, que es como una carga pesada, que pareciera que como que te corresponde a ti llevar esa culpa, ¿no? Yo lo hice, entonces me voy a castigar, me voy a autoflagelar. Eso es absurdo. Cuando alguien hace eso, aunque sea emocionalmente, lo que está haciendo es decirle a Jesús: tu sacrificio no fue suficiente para mí. Yo le tengo que añadir aflicción. Yo le tengo que añadir castigo. Yo me tengo que autolesionar y me tengo que autoculpar porque no fue suficiente lo que tú hiciste, Jesús. Y eso es una ofensa muy grave. No dejes que el diablo te engañe. ¿Sabes? Los judíos a esta fiesta le dan diferentes nombres. Uno de ellos es el día de expiación, el día en que se cierran las puertas del cielo, ya te los he nombrado, pero también el día del ayuno, y también hay un nombre que a mí me encanta. Le llaman el cara a cara. ¿Por qué? Porque ese era el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y estaba cara a cara con Dios. Pero dice la Biblia, lo acabamos de leer, que ya para nosotros ese camino ha sido abierto. Nosotros podemos entrar y estar cara a cara con Dios y no sentir vergüenza, no sentir culpa, no sentirnos señalados ni acusados, porque Dios no lo va a hacer. Antes Dios te va a recibir con los brazos abiertos, Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios te va a afirmar, Dios te va a dar una nueva oportunidad. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Y yo te invito a que ahora tú tengas un tiempito de cara a cara con Dios. Un tiempito donde tú puedas expresarle a Dios gratitud. Porque ya Él abrió ese camino. Dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, ese velo, esa cortina del templo se rasgó en dos. Como diciendo, ya esto no tiene validez. Ahora todos pueden entrar, todos en Cristo pueden entrar al lugar santísimo. Y mientras suena esta canción, yo quiero invitarte a que cierres los ojos y escuches la letra y disfrutes de tu Dios, disfrutes de tu papá, disfrutes entrando al lugar santísimo.